Sabemos que Perú tiene los mejores jugadores de fútbol en la actualidad y que tal vez en un tiempo tuvo algunos. No podemos olvidar a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán o un Paolo Guerrero en su momento prime, pero en la actualidad Perú ya no tiene esos jugadores. Ya no tiene jugadores que valga la pena exportar al exterior y que nos den orgullo decir sus nombres. Algunos se van a la MLS, otros a México, otros a X ligas como la Arabia y desperdician su talento en equipos que no van a hacer que crezcan futbolísticamente. Hoy en día se ve la realidad, hoy en día se ve que nuestro fútbol está tan desgastado, tan devaluado que estamos últimos. Bueno, estábamos últimos, ahora estamos penúltimos, que es casi lo mismo. Así que a estas alturas entra el nombre de un entrenador de fútbol que en su momento fue demasiado lapidado, fue demasiado criticado e insultado y que hoy puede ser la última o la nueva esperanza que tiene la selección peruana en un futuro de tener jugadores de élite. Así que acompáñame a ver qué está pasando con el proyecto Bicolor. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es La Crítica y tu opinión siempre va a importar. Hay, por ejemplo, un chiquito ahorita que tiene 13 años que es de Jaén, que tiene un talento alucinante, de verdad. Son chiquitos de la sub-13. Y Alianza, la U, Cristal, los equipos que tienen casa hogar, que tienen para darles alimentación, tienen convenios con colegios, ya han captado a varios de esos chicos que se los hemos traído nosotros para que se los lleven ellos. El proyecto Bicolor. El proyecto Bicolor es un proyecto, valga la redundancia, que está a manos de Chemo del Solar. Chemo del Solar, que busca con este proyecto buscar básicamente en varias regiones del Perú, sobre todo en las provincias donde sabemos que hay muchísimo talento futbolístico, a jóvenes de entre 12 a 15 años para poder entrenarlos y capacitarlos de manera correcta y llevarlos a jugar en equipos de primer nivel en la Liga 1. Y para eso tiene que haber mucha organización para que se pueda lograr tal hecho. Y sobre todo buscar jugadores que tengan alguna descendencia peruana, que tengan la posibilidad de jugar por Perú. Tal vez vemos el caso de Oliver Son o también de La Padula, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve que en el futuro muchos jugadores que no han nacido en Perú pero tienen familia que son peruanos van a querer jugar por esta selección. Y no solamente pasa en Perú, también ha pasado por Francia u otros equipos de gran nivel. Además, acá entra el nombre de Chemo del Solar. Chemo del Solar, todos saben, al menos los de mi generación, que han crecido con una selección peruana que perdía como un hobby. No era sorpresa ver en los noticieros, en los periódicos, que Perú perdía por tanto a 0 contra tal equipo. Perú era una vergüenza futbolística en su momento y cada victoria nos hacía celebrar de manera eufórica, porque no era normal que la selección peruana gane un partido. Sino, nunca me voy a olvidar el Perú que empató a un Brasil que daba miedo, con jugadores excelentes. Un Perú que con ese empate pensó que ya había llegado al mundial, entre comillas, porque no se había ganado nada, simplemente se le había empatado a un Brasil que era terriblemente bestial, un Brasil que era terriblemente talentoso. Entonces es de ahí que todos los de mi generación, cada vez que Perú ganaba, comenzábamos a celebrar de manera eufórica, de manera exagerada. Algunos nos llaman ridículos por celebrar cada victoria de la selección peruana, pero en su momento era imposible celebrar una victoria de Perú. Nos daba siempre vergüenza perder todas las veces. Estábamos incluso a la par de Bolivia, que en su momento era como una salvación para ver si llegábamos a un empate o una victoria. El proyecto Bicolor que tiene Chemo del Solar ahora, ¿por qué es una luz de esperanza que tiene la selección peruana en un futuro? Porque hoy en día vemos lo que está pasando con esta selección, que no hay un recambio generacional y los pocos nuevos jugadores que hay no son los necesarios, no son lo suficientemente talentosos, no son lo suficientemente buenos para poder jugar partidos de alto nivel. O se lesionan mucho, o tienen chispazos de talento en algún partido, o simplemente cuando les toca jugar no demuestran nada. Hemos visto muchos casos en la selección peruana, pero hoy en día nuestras jóvenes promesas que recién son de los 23 a 24 años y que se van al extranjero. Lastimosamente en Perú, cuando tenemos jugadores de 17 y 18, no terminan en nada porque simplemente no tienen la educación futbolística y psicológica para poder mantener esa presión de atletas que necesita un jugador de fútbol. Sobre todo cuando tienes a esa edad de 17, 18, 19, donde la mayoría quiere ir de fiesta, conoce el placer de la noche, conoce a las chicas, conoce el alcohol, conoce todo tipo de cosas que para ellos en su edad podríamos decir es normal vivir. Normalmente sabemos que el peruano tiene una mentalidad obsoleta, sobre todo en cuanto hablamos de fútbol. Cada jugador talentoso que tenemos, ¿cómo termina?
como Raymond Manco, como Cristian Cueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si un Raymond Manco hubiera tenido una buena educación futbolística? ¿Qué hubiera pasado si Cristian Cueva hubiera nacido en una época donde Perú tiene de verdad una federación que se preocupaba por la mente y por el físico del jugador? ¿Qué jugadores hubiéramos tenido? No se hubieran retirado a tan temprana edad, entre comillas, porque Raymond Manco sigue jugando, pero ¿qué no hubiera podido hacer Raymond Manco si hubiera tenido el apoyo necesario? El proyecto bicolor tiene varios objetivos, varias misiones. Uno de los objetivos principales es ampliar la base de jugadores, es decir, incrementar una sólida base de jugadores preparados para poder ya generar un buen recambio generacional. Además tiene como otro objetivo mejorar la calidad futbolística del fútbol peruano, vale la redundancia, es decir, elevar el nivel técnico y táctico de los jugadores peruanos, tanto a nivel individual como colectivo, formar jugadores con identidad nacional, es decir, fomentar a los jóvenes futbolistas con un fuerte sentido de pertenencia a la selección peruana y los valores del fútbol peruano. Y otro de los grandes objetivos de este proyecto bicolor es conseguir resultados deportivos a largo plazo, es decir, clasificar a la selección peruana a varios torneos internacionales y alcanzar el nivel futbolístico de otras selecciones como por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Pero ¿cuáles son los desafíos que tiene este proyecto bicolor, que no es nada fácil poder realizarlo? Primero, la continuidad. Es importante que la Federación Peruana le dé mucho respaldo a este proyecto si quiere que todo esto se haga realidad. Otra es la articulación de los clubes. Se debe fortalecer la relación de los clubes profesionales, es decir, Alianza, Universitario, Cristal, Melgar, etc., para asegurar que esos jóvenes talentos tengan oportunidades de crecer en un equipo de fútbol y sobre todo que puedan llegar a la primera división. Otro es los recursos económicos. Para esto se requiere una inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y personal técnico. Obviamente, hablando de todo esto, este proyecto bicolor entra mucha esperanza, o tal vez decirlo, una luz al final del túnel en este oscuro camino que tiene la selección peruana, y que todos pensamos que con el simple hecho de cambiar el DT se puede hacer el milagro. No necesariamente. Pueden traer al mejor entrenador del mundo y probablemente tal vez pueda hacer algo con los jugadores que tenemos, porque hoy en día los jugadores que tenemos simplemente o son pecho frío o simplemente el talento no les alcanza para poder competir a grandes niveles de fútbol. Miremos el caso de Luis Advíncula. Luis Advíncula juega bien en Boca y en Perú siempre pasa algo, que juega mal. Miren qué pasó con Carrillo. En un momento comenzó a jugar bien con Gareca, llegaron a los 30, no supo qué hacer con su carrera, se fue a Arabia y juega ahorita hasta el perno. Miren a Cueva, miren a Raymond Manco, miren, no sé, a la Oreja Flores, que vuelve antes de los 30 a la liga peruana. Entonces con esos jugadores queremos ir al mundial, o hemos ido al mundial de milagro y después de ese milagro ya no pueden volver a repetir el mismo plato, y ya como ya cumplieron su función no hay recambio que pueda sostener a un equipo como el de Perú para que pueda pelear un repechaje ahora mismo. Sería un milagro realmente que Fossati haga cosas con este equipo que no se presta a nada todavía. Si bien hay chispazos en los primeros tiempos, en los segundos tiempos Perú se desarma en su totalidad. Si no, miremos el partido contra Brasil. Este proyecto bicolor es una iniciativa ambiciosa por parte del Chemo del Solar y la Federación Peruana, que no me parece mala idea, pero realizarla va a costar mucho, aparte de tiempo y dinero, fe que normalmente todos los peruanos tenemos y que queremos ver a nuestra selección en un próximo mundial. Este proyecto de Chemo del Solar espero que traiga a jóvenes que de verdad tienen talento, porque si nos vamos a provincias vemos un montón de jugadores con gran talento que son desperdiciados y que no son ni siquiera llamados o vistos. Incluso jugadores de ascendencia peruana que podemos traer, pero no hay el personal capacitado para poder hojearlos y traerlos. Así que vamos a ver cómo va este proyecto y esperemos que sea lo mejor ejecutado posible para que la selección peruana pueda tener probablemente en el próximo mundial mejores jugadores de los que tenemos ahora mismo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Confías en esta iniciativa del Chemo del Solar? Déjame saberlo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es válida a menos que sea para ofender. Esto ha sido La Crítica. Tu opinión siempre va a importar. No te olvides de darle like, comentar, seguirme en mi Twitter, que cada comentario y like me motivan a seguir subiendo videos diarios. Hasta luego. Bye bye.